La pedagogía de la cátedra establece la comprensión del proceso proyectual como una serie de transformaciones encadenadas lógicamente, por lo que un discurso retroactivo del proyecto podría ser que de la interpretación tridimensional de un diagrama se genera una lógica formal que, movilizada por un precedente para llegar a una síntesis, es traccionada por la acción del sitio y manipulada en función de un programa, para ser representada por una gráfica que permita desarrollar el proyecto. Otro acercamiento a esta serie pedagógica podría apuntar a entender cuáles son los momentos clave de inyección de información al proyecto. Así, el diagrama como momento de generación provee unas lógicas claras de organización a las que se van transponiendo las lógicas del precedente, el sitio y el programa, entendidos en términos de posibilidades de creación de acontecimientos mediante la manipulación formal. Ahora bien, un abordaje desde la secuencia proyectual real de nuestro proyecto evidencia un pasaje casi indistinto por la mayoría de estos filtros, de una lógica formal inicial muy fuerte. El desarrollo avanza en clave introspectiva hasta terminar rigidizando un sistema que a duras penas es modificado por la acción del programa. En sí, las principales operaciones realizadas sobre el proyecto tienen que ver con las tensiones generadas entre estas dos fases: el diagrama como notación de operación y organización, y las técnicas gráficas, que abordan cuestiones de representación y composición. Y, sin embargo, con un respeto temeroso ante el mandato del diagrama, la gráfica digital se vuelve, en el mejor de los casos, y digo en el mejor porque en el peor puede terminar fagocitando al proyecto, una justificación autorreferencial de las decisiones tomadas. Se terminan ofreciendo en carta las virtudes espaciales del objeto, pero sin aprovechar realmente la potencia de imaginación espacial con operaciones inmediatas sobre la imagen. Elijo ahora hablar de dibujo para demarcar de un entendimiento superficial y maquillador de la gráfica digital. Se trata, como dice Sam Jacobs, de aproximarnos al acto de dibujar no como una ilustración de una arquitectura que existe ya en algún otro lugar, tampoco como diagrama de alguna idea, sino como el lugar donde desarrollar el proyectar mismo. En este sentido, la cátedra provee el espacio para imaginar una ambivalencia entre diagrama y dibujo, que permite acudir a uno o al otro según las circunstancias de transposición, para salir del barro jugando rápido y con la pelota al pie. Sin embargo, cómo aprovechar la verdadera potencia del entorno digital es una de las preguntas que nos hacemos a diario en el taller. Para explicar una vía posible del dibujo como proyecto, me remito a dos ejemplos conocidos en la historia del collage, entendido como la técnica artística de ensamblar elementos de diversos materiales, orígenes o lenguajes gráficos en una misma composición. En el primero, en la presentación de su proyecto para Friedrichstraße, Mies deja pasar los cables del telégrafo y los carteles y edificios por delante de la imagen de sus rascacielos, legitimando así sus intenciones proyectuales. En este uso del ensamblaje se identifica, en primera instancia, el acto creativo de intervenir una realidad, pero luego también la pretensión de que la realidad intervenida se vea más real que la realidad. Mediante la estrategia del ensamblaje y a través de un uso intencionado del contexto, Mies ofrece una ficción hiperrealista, una sugerencia potente de un principio de realidad inexistente. El collage que propone Miralles, por su parte, es el de un ciclo inconcluso y retroactivo, en el que cada proyecto reparte nuevas sugerencias en una zona creativa entre la obra y el dibujo. Para él, el collage es un documento que fija un pensamiento en un lugar, pero lo fija de manera vaga, deformada, deformable, fija una realidad para poder trabajar con ella. Lo que pienso es que estos dos polos de acción del collage analógico deben retomarse en pos de potenciar las técnicas de representación en un entorno digital que permite modificaciones plásticas y rápidas. Vuelvo al proyecto y, en clave de ejemplo, recuerdo nuestras intenciones de implantación en el sitio, las cuales no tuvieron en cuenta más datos que la alineación con la fachada del Banco Provincial, que en su momento buscaba una conexión entre la peatonal y el pasaje Sargento Cabral y, eventualmente, el río. Nuestra estrategia se queda en la abstracción y tan solo determina el ángulo en planta del edificio aislado en la parcela. Si hubiéramos realmente cuestionado estas decisiones en la gráfica, en 5 minutos en Photoshop habríamos podido dar con algunas intenciones de implantación más potentes, que imaginaran una verdadera conexión visual y peatonal con el recorrido hacia el río a través del edificio, y que pusieran en juego las lógicas de organización formal del proyecto para lograrlo. Lo que en Mies era legitimación mediante hiperrealismo,
En la teoría de la cátedra es aprehensión del contexto para la imaginación de realidades colectivas socialmente más justas. Y lo que en Miralles es un ida y vuelta entre la obra y el dibujo, potenciado por el collage, en la cátedra es un ida y vuelta entre el dibujo y el modelo 3D, potenciado por el Photoshop. Estas nociones de uso del collage pueden mezclarse en operaciones que hagan participar al sitio, como ya he mostrado, pero también al programa y la circulación, a los precedentes, e incluso a la síntesis de distintas lógicas. Me permito imaginar un ejercicio periódico que reúne estas técnicas en función de una colectivización del espacio de trabajo. Lo instantáneo de los instrumentos permitiría involucrarse en el proyecto del compañero a lo largo de todo el cuatrimestre con una dedicación de tiempo mínima. En los momentos clave de transposición, sugerirle manipulaciones formales, conceptos y palimpsestos desde Photoshop, combinando pedazos intencionados de información desde una posición sin prejuicios. Pienso en una modalidad que pueda autogestarse fácilmente y que implique el mínimo de intervención por parte del docente, que no signifique ningún evento especial y que pueda naturalizarse gradualmente como un mecanismo de acción común dentro de la cátedra. Un día normal en el taller en el que cada grupo tenga que salir a cazar al menos un posible proyecto para sacarlo del apuro en una operación rápida en Photoshop o Illustrator. No se trata de nada nuevo, apunta a demarcarse del proyecto como modelo 3D por un lado y de la gráfica como maquillaje final por el otro. Trata también de alentar la producción de conocimiento en redes comunitarias y, principalmente, de naturalizar cada vez más la imaginación espacial en medio de una multiplicidad dinámica de técnicas de representación que permite los máximos resultados con el menor esfuerzo. Finalmente, pienso también en el medio digital como herramienta pedagógica en la conversación sobre los proyectos. En un ámbito en el que los dibujos sobre papel son cada vez más raros y lo discutido pasa en gran parte por orbitar el modelo 3D en las pantallas de computadoras, imagino conversaciones dinamizadas por el dibujo digital en Photoshop que eludan a tiempo la confusión generada por lo digital inmersivo y permitan manipular la información en tiempo real.